Listo. En primer lugar, agradecerles la asistencia. Esta es la segunda clase que nosotros tenemos del ciclo de capacitaciones, todo enfocado a la versión 7. En esta sesión vamos a hablar sobre un proceso que, venimos desarrollando y pues yo creo que ustedes también con sus diferentes clientes, es la migración y actualización hacia la versión 7. Entonces, en este momento estamos Wilmer Álvarez, ingeniero de soporte, y yo, Sergio Giraldo, los vamos a estar acompañando en esta sesión. La idea es que realicemos en conjunto el proceso. Las preguntas les voy a pedir que al finalizar de la sesión las vamos a estar respondiendo, y la sesión también la estamos grabando. Es muy probable que más adelante se las podamos compartir. Entonces, bienvenidos, muchas gracias y los dejo con Wilmer. Gracias. Muy buenos días, les habla Wilmer Álvarez, ingeniero de soporte. La charla o la capacitación del día de hoy va a hacer referencia a la actualización y migración de SR Endpoint Solutions. Una de las mayores preocupaciones de las compañías son las afectaciones por malware, por las vulnerabilidades que hay en sus endpoints o equipos clientes y los ataques de ransomware. Para ayudar a mitigar el riesgo de los clientes, ESET realizó unas mejoras en la nueva versión 7 y por ende requerimos o solicitamos que se haga el proceso de migración a esta nueva versión. ¿Qué beneficios traerá? Bueno, como sabemos, la consola trae una nueva interfaz que es muy amigable con el usuario final, permitiéndole administrar y hacer configuraciones de forma más fácil y predecible para el administrador. Como sabemos, ya se puede abrir a través de un navegador web en el que podemos acceder con la dirección IP de nuestro servidor y desde allí poder hacer los ajustes, configuraciones o tareas que se requieran. La evolución de las consolas ha sido orientada a la visibilidad de todos los equipos en la red que cuentan con el agente y que pues tienen por ende el producto. También está orientada a la administración total de la seguridad del endpoint, donde se podrán realizar ajustes y configuraciones de políticas para el producto. También facilita la generación de reportes, los cuales son muy fáciles de generar y son fáciles de entender. Allí también encontrarán una serie de filtros que permitirá acomodar los informes de acuerdo a la necesidad del cliente. Además de esto, se podrá realizar la automatización de tareas de seguridad, programándolas a ciertos tiempos o ciertos momentos para que el administrador no tenga que estar muy pendiente sobre estas tareas, si se realizaron o no. Listo, vamos a hablar de las nuevas características que contiene la versión 7. Como sabemos, ha habido un cambio en las bases de datos que manejaba, sobre todo en la versión 5, en donde en la versión 5 se manejaba una base de datos Access y en las versiones 6 y 7 ya cuentan con una base de datos más robusta. Hacemos referencia a MySQL, a SQL Server, y pues por ende esto nos va a ayudar a interconectar estas bases de datos así estén en un servidor totalmente independiente donde se encuentra la consola. Además de esto, la nueva consola ESET Security Management Center cuenta con la gestión de inventario de hardware, entonces allí encontraremos información detallada de lo que contiene cada equipo, simplemente viendo los detalles de cada equipo. Además que ya contiene un protocolo propio de comunicación, de replicación, el cual va a facilitar la comunicación de los equipos hacia la consola y que va a permitir interactuar con otros servidores proxies, un ejemplo, un servidor proxy. Ya que lo menciona Wilmer, con respecto a este protocolo, les voy a hacer una anotación porque pasa mucho, nos han llegado varias observaciones con respecto a una situación y lo que pasa es que este nuevo protocolo
pues viene integrado con el agente versión 7. Entonces, si nosotros migramos una consola a la versión 7 y seguimos manejando agentes versión 6.5 o inferior, lo que va a pasar es que vamos a realizar alguna llamada de reactivación o alguna labor directamente sobre el agente y nos va a generar un error. Entonces es precisamente dado por ese nuevo protocolo y por un puerto específico que está manejando el agente. Entonces, cuando les pase eso, no es que esté en mal funcionamiento la consola, no es que esté funcionando de pronto de manera incorrecta el agente, pero sí suele pasar cuando no hemos actualizado los agentes y trabajamos con consola 7. Entonces, para que lo tengamos presente. Muchas gracias. Bueno, además de esto, la nueva versión ya integra el módulo de protección anti-ransomware, el cual va a ayudar a simplemente configurarlo con un clic y ya no será necesaria la configuración de políticas o reglas como si era necesario en las versiones 5 y 6. Entonces ya simplemente habilitando este módulo en el módulo HIPS tendremos esta protección. Otro de los beneficios es la compatibilidad con los nuevos productos que lanzó al mercado ESET, el cual son ESET Enterprise Inspector, el cual nos ayuda a hacer la detección de amenazas de día cero, detección de amenazas persistentes, y ESET Dynamic Threat Defense, el cual realiza un análisis de archivo en un sandbox. ¿Listo? Entonces, con esta consola va a ser más fácil la integración. De hecho, va a ser la única que cuente con esta integración. Entonces, es esta una de las características que queremos resaltar también para hacer esta migración. Para realizar la migración de la consola, se deben tener ciertas consideraciones o aspectos para realizar este procedimiento. El primero es garantizar la comunicación a los repositorios de ESET del equipo donde se va a implementar la consola. Si se va a implementar en el mismo equipo, simplemente en este caso para la versión 6, debemos ingresar a la opción de Admin, Información General del Estado, Productos y Configuración del servidor. ¿Listo? Cuando está en verde nos quiere decir que hay comunicación con los repositorios de descarga de productos. Entonces este ya nos indica que por lo menos podemos hacer descarga de esos paquetes. ¿Listo? Antes que nada también quiero hacer o resaltar algo, y es que las versiones 5 y 6 eran conocidas como ERA o ESET Remote Administrator, y la nueva versión ahora será conocida como ESET Security Management Center, para que tengamos en cuenta esto a la hora de hacer la explicación al cliente. El siguiente aspecto es hacer un backup de las bases de datos. En este caso vamos a explicar para hacer Remote Administrator versión 5, en el cual utilizaremos la herramienta de mantenimiento de ERA. Esta la podremos encontrar por todos los programas ESET, y allí vamos a encontrar la herramienta, o en su defecto la podremos encontrar en Program Files x86 ESET Remote Administrator Server, y pues buscar la herramienta de mantenimiento. ¿Listo? En donde allí seleccionaremos la opción de copia de seguridad de la base de datos y generaremos la ruta donde vamos a depositar ese archivo volcado. La siguiente opción es realizar un backup de certificados y políticas. Esto aplica para versión 6 y versión 7. Tenemos que tener en cuenta que antes de realizar el backup se debe contar con, o se debe depositar en un almacenamiento externo aparte del servidor. Pues esto es más como por temas de garantizar de que si sea en ese servidor pues los tenemos en otro lado, y temas de redundancia. ¿Listo? Estos certificados nos van a servir para futuras migraciones. Listo, realizamos esta migración, más adelante necesitaremos pasar este servidor a otro, y ya con estos certificados vamos a poder hacer el llamado a los equipos. Estos son importantes también porque en muchas ocasiones se presentan fallos sobre la base de datos y ya no hay opción de recuperar estos certificados. Entonces ya al tener estos certificados
simplemente los depositaremos en el nuevo servidor o en la nueva consola y ya haremos el llamado respectivo a los equipos. Esto nos va a ayudar a evitar la instalación manual de los equipos. Ya teniendo estos certificados, ellos van a vincularse o a enrolarse automáticamente, detecten estos certificados y se va a empezar a responder o a notificar a la nueva consola. Bueno, vamos a mostrar cómo hacerlo. Simplemente debemos ingresar a nuestra consola ERA. Y allí vamos a buscar la opción de admin o administración, buscamos la opción de certificados y vamos a encontrar dos opciones de certificados. La primera, certificado de pares, donde vamos a encontrar el certificado de servidor, certificado de agente, certificado de proxy si es que se tiene y certificado para implementaciones remotas. Los que sugerimos o más requerimos serían los certificados de servidor y certificados de agente. Simplemente debemos, para hacer el backup o generarlos, damos la opción de exportar, los guardamos y él ya nos va a generar la descarga de estos certificados. Simplemente presionando sobre él y guardando. Después vamos a autoridades de certificación, que es el certificado más importante, pues este es el que firma los certificados de pares. ¿Listo? Entonces simplemente seleccionamos el certificado y exportamos la clave pública. Aceptamos y ya tenemos aquí los certificados que se requerirían para hacer la migración o la vinculación a la nueva consola. La idea de esto es poder organizarlos en una carpeta específica para que podamos tener claridad y ubicarlos de forma más rápida. Con eso no presentamos inconvenientes al momento de buscarlos. Listo. La siguiente opción es la generación de snapshot. Esto aplica para entornos virtuales, bien sea que tengan un Windows Server virtualizado con la consola o si tienen un appliance. ¿Cuáles son las recomendaciones? En lo posible, tomar el snapshot con la máquina apagada. ¿Listo? Se sugiere realizar, antes de esto se sugiere realizar el acompañamiento al cliente en dicho proceso. Si ustedes como partner no son los administradores de esa infraestructura, la sugerencia es que este procedimiento lo haga directamente el administrador o el cliente de la infraestructura. ¿Listo? Para garantizar que ellos sean los que dejen todo el tema organizado y de acuerdo a sus parámetros o estructuras lo tengan definido y lo generen como ellos crean conveniente. ¿Listo? Documentar el snapshot. Hacemos referencia a que cada vez que se genere un snapshot se especifique la fecha y la descripción del por qué se realizó ese snapshot. Entonces, un caso es este: vamos a hacer la migración de la versión 6 a la versión 7, entonces en la descripción podríamos colocar migración versión 7 y se realizó la fecha del día de hoy. ¿Listo? Este sí es muy importante y es realizar snapshot a máquinas funcionales. Nos han llegado muchísimos casos en los que evidenciamos que sí, efectivamente se realiza el snapshot, pero en máquinas que ya no están funcionando. O sea, ya este snapshot no nos sirve de nada. La idea es que siempre se haga el snapshot de máquinas en estados funcionales. ¿Listo? Si no es posible realizar el snapshot de la máquina, generar un backup del disco duro o en su defecto exportar esa máquina para posteriormente poderla importar si se llega a presentar el fallo. ¿Listo? También hago aclaración, snapshot hacemos referencia a tomar un estado actual de la máquina y guardarlo por si se presenta algún fallo, pues poderlo devolver. ¿Listo? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, para Hyper-V simplemente debemos ingresar a la consola de administración,
seleccionamos nuestra máquina virtual y podemos seleccionar o darle clic derecho y seleccionar punto de control, o simplemente seleccionándola aparecerá la opción de punto de control acá. Después de esto aparecerá el nombre y la descripción que queramos dar a la consola. ¿Listo? Para VMware es exactamente igual, simplemente seleccionamos la máquina que queremos realizar el snapshot, clic derecho, snapshot y tomar un snapshot. Posterior a esto, al igual, nos saldrá una página en donde nos indicará el nombre y la descripción que queramos dar a la máquina virtual que estamos haciendo el snapshot. Listo. Para VirtualBox simplemente debemos cambiar acá los parámetros, que ya no muestre detalles sino instantáneas. La seleccionamos y le decimos que tome un snapshot actual. Entonces en este caso le digo tomar y ya nos va a aparecer el nombre de la instantánea y la descripción que queramos asignar o entregar a esa máquina. A continuación vamos a explicar la migración de versión 6 a versión 7 o Asset Security Management Center para Virtual Appliance. ¿Listo? Este proceso de migración es posible realizando un volcado de base de datos de el servidor actual o la consola versión 6 a una consola nueva versión 7. Entonces, si se quiere hacer este mecanismo, la condición es contener la consola actual más la consola Asset Security Management Center, la cual simplemente se debe montar y se hará el proceso de sincronización de la base de datos. Listo, ¿cómo hacerlo? Bueno, acá tengo mi consola versión 6, es el Remote Administrator, y acá tengo mi Asset Security Management Center. ¿Listo? Acá está simplemente montada, no he hecho ninguna configuración, por ende solo ingresamos a la opción, a la administración o a los ajustes. Ingresamos la contraseña que viene por defecto, que es era admin, y vamos a seleccionar la opción que dice Full Database. Allí simplemente damos clic y vamos a ingresar la contraseña de la consola era actual, de la que está funcionando en este momento. Listo, acá nos va a pedir el password de era server como tal, la conexión que en este caso sería la 192.168.0. Espera un momento. .83, que es donde tenemos la consola. Entonces 0.83. Esta es era. Listo, él hace la conexión, nuevamente nos va a pedir la autenticación y él va a empezar a hacer la redirección a la base de datos. Acá ya nos va a indicar que si necesita validar algunos errores, pues los vamos a poder encontrar en los logs. Listo, simplemente presionamos Enter y ahora vamos a ingresar la clave de la base de datos. Cuando la ingresamos, él va a realizar el proceso de sincronización de la máquina y nos va a mostrar el estado actual de esa migración. Acá tardó poco porque, como vemos, la base de datos pesa menos o pesa poco, entonces tardó un poco, pero entonces esto sí es bueno tenerlo en cuenta para cuando se vaya a hacer una migración de una base de datos que si pesa mucho, pues va a tardar más y puede llegar a generar uso del canal. ¿Listo? Acá ya él dice que ha finalizado la restauración de la base de datos. Simplemente vamos a presionar Enter y ya nos va a arrojar nuevamente la pantalla principal. Entonces, ya estando en esta parte principal, nosotros vamos a abrir un navegador con la IP de la consola. Entonces 192.168.0.84.
Perdón, estoy viendo acá y es la 81. Perdón. Listo, ahora sí. Listo, entonces añado la excepción del certificado. Bueno, nos salió error porque coloqué era web console y pues como aún no está configurada, pues no nos va a cargar. Entonces ya simplemente acá vamos a seleccionar la consola. Ingresamos los parámetros de configuración. Ya, bueno, definen el idioma. Si se va a agregar a un grupo de trabajo, a un dominio. Y habilitamos siempre el proxy forwarding y ingresamos la dirección IP, que en este caso dejémosle la 284 en la máscara, la puerta de enlace, y en este caso vamos a dejar un DNS público. Aceptamos los términos y enviamos. Listo, ya aquí la máquina empezará a realizar el procedimiento de configuración de parámetros. Vamos a sacar la máquina. Ella ya va a empezar a cargar nuevamente, a reiniciar y a ajustar esos parámetros que acabamos de indicar. Como indicaba anteriormente, esto puede tardar, esta migración que hicimos ahorita tardó poco por el peso, entonces siempre tengan la consideración de por el peso puede tardar el proceso de migración de esa base de datos del servidor ERA al ESET Secure Management Center. ¿Listo? Entonces acá esperamos, vamos a dar un tiempo de configuración. Listo, estoy validando las preguntas que están realizando. El ingeniero César nos pregunta que si al migrar la consola y el producto, cómo migrar o actualizar el agente, ya que la consola mantiene dado el reporte que el agente tiene una actualización por hacer. ¿Cómo es la mejor forma de migrar este agente? El agente, la nueva consola tiene una opción y es generar un paquete a un instalador todo en uno. O también generar un instalador o paquete de solo agente. Este producto lo podemos enviar a través de la herramienta Deployment Tools. Ya este lo va a reconocer como un paquete compatible y lo podemos hacer por medio de esta herramienta o a través de una tarea de implementación de agente. Entonces simplemente programamos la tarea en la consola y desde allí lanzamos la implementación. Ya como el agente de versión 6.5 no es 100% compatible, pero sí nos va a llamar los equipos y los vamos a poder visualizar, les podremos entregar esta tarea. Si tengo un NOVA, ¿cuál es el mejor proceso para esto? Para estos clientes que tienen la consola por medio de un NOVA. Listo, una de las opciones es la que estamos mostrando en este momento. La otra opción es haciendo una actualización por componentes, simplemente es programando una tarea, pero lo que sí más recomendamos es tener un snapshot del estado actual, por si llega a fallar. En ocasiones o en algunas oportunidades se realiza esta actualización y falla por X o Y motivo, muchas veces porque de pronto no había comunicación con los repositorios y por ende no se descargó el paquete y quedó a mitad de actualización. Otro método también es si, digamos, llega a pasar que la base de datos está dañada o algo así y teníamos el backup de los certificados, por eso el énfasis que nosotros hacemos al momento de empezar o previo a empezar una migración es tener los certificados abiertos. Es simplemente la otra consola no subió por algún inconveniente, tener otro montado y realizar pues el proceso de importe de esos certificados. Entonces existe la posibilidad que estamos viendo, la que todos conocemos, que es a través de una tarea o simplemente realizar el importe de los certificados hacia la nueva consola. Obviamente tendría que conservar la IP de la consola anterior. Entonces esos son como los métodos, son como los escenarios a los que nosotros nos hemos enfrentado. Queríamos, pues, de pronto no lo conocían tanto, entonces también mostrárselo para que ustedes empiecen a realizarlo. Y pues ya creo que ya terminó la consola ya subió, entonces continuamos con el proceso.
Listo. Bueno, hago una aclaración acá. Nuevamente de pronto llegó el ingeniero Eric hace poco. Estamos haciendo la migración o los procesos de migración de versión 5 y 6 a versión 7. ¿Listo? Otra cosa que quiero aclarar es la versión 5, el backup que yo pueda sacar de la versión 5 no va a ser funcional ni en versiones 6 ni en versiones 7. Esto va a ser de carácter informativo. Si ustedes requieren ingresar a la información que obtuvieron o obtiene el cliente de la versión 5, deben instalar una consola versión 5 y visualizarla desde allí. La migración de estas políticas o tareas no es posible, pues como indicaba inicialmente, la estructura de la base de datos cambió del Access a SQL a MySQL y pues esta cambia. Entonces no va a funcionar y puede que en algún momento las puedan llegar a migrar, pero la configuración va a estar definida, orientada a productos versiones 4, versiones 5, más no para productos versiones 7. Listo, para implementar el MDM, simplemente seleccionar la opción, como vimos ahorita cuando estábamos configurando la consola, seleccionar la opción de Appliance MDM. Lo mismo para server. En Windows Server sí se puede seleccionar la opción inmediatamente para que quede integrado en uno solo. Cabe mencionar que el MDM, digamos, no es solamente seleccionar el rol cuando nosotros vayamos a diligenciar el formulario, sino que previamente también hay que tener los certificados en formato X64 para que se puedan añadir como tal a ese proceso, porque nos los va a solicitar. Entonces, con esos certificados es que él realiza como tal la integración a nuestra consola. Entonces, vamos a tener, si lo hacemos en un entorno virtual, vamos a tener un OVA que va a ser nuestra consola y un OVA que va a trabajar como MDM. ¿Listo? Pero eso es un tema que, digamos, no está contemplado en esta capacitación, pero pues sí queremos hacer claridad de cómo se realiza. Listo, aquí ya nos cargó la interfaz web de la nueva consola. Ya ingresamos la clave y asignamos. Y nos debería ya cargar las configuraciones o ajustes que tenemos en la anterior consola. Acá muy seguramente nos va a pedir la actualización. La sugerencia siempre es hacerla para que también haga la actualización de los espacios o campos en la base de datos. Entonces siempre realizarla en la medida de lo posible. Ya cuando cargamos la consola, nos deben aparecer los equipos registrados y por ende también nos va a traer la información de la consola anterior. Entonces ya tiene cargada acá la consola anterior y los equipos. ¿Listo? Si yo vengo a ver las políticas, también me las crea y las debe traer y cargar. ¿Listo? Acá, digamos, las políticas las va a traer, pero no las va a tener asignadas al grupo. Al grupo, sí. Entonces hay que volverlas a asignar. Eso sí es necesario. Entonces hay que tener o hay que conocer qué política pertenecía a qué grupo y demás, porque aunque no las va a exportar, no las va a asignar. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos también presente. Bueno, ahora vamos a hablar de migración ERA versión 6 a Asset Security Management Center en un servidor Windows. Es básicamente lo mismo, pero pues ya lo vamos a hacer a través de la herramienta de Microsoft SQL Server Management Studio, en la cual debemos instalar en cada uno de los servidores. Entonces instalamos esta herramienta en el servidor ERA actual y vamos a poder visualizar las bases de datos de ERA. Entonces simplemente seleccionamos ERADB, damos clic derecho, seleccionamos tarea, backup y posterior a esto nos va a salir esta ventana. En esta ventana vamos a seleccionar la ruta o el destino donde vamos a depositar esa base de datos. En este caso nosotros creamos una carpeta en el disco local C y la base de datos la llamamos ERA. Después de esto simplemente damos OK y él va a ejecutar el proceso de migración de esa base de datos. ¿Listo? Al igual que en el caso anterior, esto puede tardar según el peso de la base de datos. ¿Listo?
Entonces, después de esto, vamos y buscamos la base de datos y la depositamos en el nuevo servidor. Y en ese nuevo servidor simplemente vamos a seleccionar nuevamente la herramienta de Microsoft SQL Server Management Studio para cargar la base de datos. Entonces seleccionamos la instancia, seleccionamos restaurar y posterior a esto nos va a cargar estas tres ventanas. Entonces inicialmente la opción de restaurar base de datos, en la opción de dispositivo simplemente seleccionamos para indicarle la ruta donde se encuentra ubicada esa base de datos. En este caso igual la depositamos en el disco local C, era. ¿Me escuchan ya ustedes? Vi que se perdió la conexión. Bueno, ya creo que establecimos el audio. Entonces íbamos en que acá simplemente estamos depositando la base de datos al nuevo servidor y simplemente damos OK y al igual que en el paso anterior realizará el proceso de restauración de esa base de datos. Posterior a esto existen dos escenarios: hacer la instalación de la nueva consola. En este proceso sí se necesitaría realizar la instalación por componente de la base de datos, en donde en ese proceso de instalación seleccionaremos el backup de la base de datos que hicimos anterior. O la otra opción es, si ya tengo instalado Asset Security Management Center en ese servidor, simplemente voy a panel de control y selecciono reparar en Era Server. ¿Listo? Doy reparar y allí nos va a mostrar las opciones de configuración para establecer o redireccionar esa nueva base de datos. Entonces simplemente lo redireccionamos por autenticación de Windows, le damos el nombre a la base de datos, el puerto de la base de datos y posterior a esto nos va a pedir la creación de un nuevo usuario o podemos ingresar el usuario de la base de datos que estamos exportando. ¿Listo? Hay otros métodos de migración. Estos se aplican tanto para Windows como para un appliance. ¿Listo? Entonces, el primero es la migración por certificados. Como ya vimos anteriormente, hicimos el backup de los certificados de pares y el certificado de servidor. Ahora vamos a hacerlo de forma directa sobre la consola. Entonces, ya teniendo la consola implementada en este escenario, ya tengo los certificados, entonces simplemente los tengo que vincular a la nueva consola. ¿Dónde los puedo vincular? Simplemente voy a la opción más y busco la opción de certificado de pares, acciones, autoridades de certificación, acciones, importar clave pública, que es la autoridad de certificación, y aquí los vamos a buscar. Entonces tenemos esta carpeta que yo creé. La idea es que cada vez que hagan backup de políticas o de certificados, creen una carpeta específica para cada una y las puedan ubicar. Entonces aquí tenemos la clave pública de autoridades de certificación. La seleccionamos, la importamos y listo, ya debe aparecer las dos. Esta es la nueva. Listo. Posterior a esto vamos a la configuración del servidor y allí vamos a agregar el certificado de servidor. Entonces, configuración del servidor, conexión, personalizar certificado, y aquí abrimos la lista de certificados, seleccionamos la opción de personalizar certificado y seleccionamos personalizar. Y acá vamos a ubicar el certificado de pares de servidor. Listo, abrimos, aceptamos y guardamos. Listo. Es posible que después de hacer esta migración de certificados el servidor pida un reinicio, como aparece acá. Entonces, hasta que no se reinicie este servicio o este servidor, no va a empezar a tomar o a replicar los equipos en la nueva consola. ¿Listo? Ya teniendo estos certificados en esta parte,
debemos ir a la consola anterior, a la versión 6, y de allí vamos a las políticas para configurar la política de redireccionar los equipos a la nueva dirección IP. Pueden generar una nueva política de agente y configurar la opción de editar servidores y agregar la dirección IP del servidor nuevo. Entonces 192.168.0.84. Listo, la agregamos, guardamos, asignamos a los equipos que queremos enviar y finalizamos. ¿Listo? Después de esta tarea y después de haberse reiniciado el otro servidor, los equipos deben empezar a reportarse sin problemas acá. ¿Listo? Listo. Bueno, acá como ya los tenemos migrados, pues sería redundante volverlo a hacer, pero técnicamente él va a empezar a hacer un proceso que va a empezar a aparecer los equipos con el círculo de equipos no administrados, y ya posteriormente cuando carguen los certificados en el agente ya nos va a aparecer en los estados que estaban actualmente. La otra opción que tenemos es hacerlo a través de una actualización por componentes. Es la más fácil, la más rápida, y digamos que va a tomar un tiempo, pero pues esto ya depende directamente del canal o de la velocidad del canal del cliente. ¿Listo? Simplemente para esta tarea debemos crear la tarea de actualización por componentes. Permítame, lo hacemos directamente sobre la consola ERA. Vamos a las opciones de tarea y allí vamos a buscar tareas de clientes, donde nos va a cargar las diferentes tareas por producto, bien sea por producto de endpoint, por la consola o por sistema operativo o por dispositivos móviles. Como es para la consola, y resalto esto porque muchas veces el cliente por desconocimiento hace una actualización de componentes y se la envía a los productos. Esto solo va a funcionar, como su nombre lo dice, para la consola. ¿Listo? Simplemente seleccionamos actualización de componentes, generamos la nueva tarea, le asignamos el nombre, la descripción, estos dos parámetros ya vienen predefinidos, y asignamos la configuración, que en este caso es aceptar los términos y seleccionar la versión a la cual yo quiero pasar. Sugerencia, digamos que si ustedes o el cliente cuenta con la versión 6.2 o las primeras versiones 6, la idea es que primero migren a la versión 5, creen la tarea, 6.5, perdón, creen la tarea, la guarden, la ejecuten y posterior a esto realicen el proceso, nuevamente este mismo proceso, pero para la versión 7. ¿Listo? Seleccionamos la versión 7 y seleccionamos la opción de reiniciar automáticamente cuando sea necesario. Listo, finalizamos y vamos a crear el desencadenador, que es donde vamos a especificar a cuál equipo o servidor vamos a aplicar. Entonces en este caso sería al 83, que sería este. Listo, generamos un desencadenador en el cual vamos a indicar el tiempo y la hora en el que lo vamos a ejecutar. ¿Listo? Ya tenemos estos ítems configurados, ya simplemente vamos a finalizar y ya queda programada la tarea. Como les indicaba inicialmente, esto puede variar o tardar de acuerdo a la velocidad del canal del cliente, y se van a presentar como caídas en la página o reinicios del servicio, por lo que esto se puede llegar a cerrar en un momento dado. Listo, acá ya se está ejecutando, puede que esta sesión se cierre y posterior va a aparecer la página de inicio de la consola nueva de Set Security Management Center.
Acá no quiere decir que ya puedan ingresar inmediatamente, sino que ya hizo la actualización del componente web y estará en ese momento realizando la actualización de otros componentes. Por lo que si intentan conectarse, les va a generar error de estado no conectado. Listo, ya que estábamos tratando el tema de Windows, quiero hacerles una observación. Hay que tener mucho cuidado específicamente con el Windows Server 2008, porque la consola 6 es compatible con Windows Server 2008, pero la consola 7 no. Es compatible con Windows Server 2008 R2, ¿listo? Para que lo tengamos claro. Pero si es Windows 2008 Service Pack 2 en la presentación que sea de 32 o de 64 bits, el componente server no es compatible. El componente server de la versión 7 no es compatible. Entonces, para que lo tengan muy presente, ¿listo? O sea, cuando vayan a migrar, tengan muy presente si es un 2008, verificar que sea R2. Si es Service Pack 2 solamente, no les va a funcionar. Entonces, ¿qué va a tocar hacer? Que ya nos pasó, realizar la instalación nuevamente de la versión 6.5 o algo así. Entonces, siempre antes de realizar cualquier migración tengan los backups de certificados, de bases de datos y demás, porque de lo contrario, si van a migrar ya sea por tarea o por componentes, les va a salir el error que el componente server no es compatible. Entonces, para que lo tengan presente, las versiones 2008 solamente que sean R2 Service Pack 1, R2 Core, R2 de 64, pero Service Pack 2 no lo van a poder migrar, ¿listo? Entonces, para que lo tengan presente, porque versiones anteriores de server pues ya sabemos que no son compatibles, y de 2008 en adelante, pero que sean R2, Service Pack 2, no les va a dejar actualizar el componente server, ¿listo? Para que lo tengan también presente. ¿En este momento nos están escuchando bien o está funcionando todo bien? Listo, gracias. Listo, César, por aquí la pregunta de cuando se tiene instalado MySQL, sería bueno buscar un gestor de base de datos que nos ayude a hacer este backup. Un ejemplo, MariaDB, o acá hemos utilizado Heidi. Heidi también es una herramienta que podríamos revisar para hacer esa base de datos. Realmente no tengo la situación, es la primera vez que mi cliente tiene MySQL en un server, entonces pues igual estas opciones pues para poder obtener estas bases de datos. También, ya que mencionan lo de MySQL, al momento de realizar la configuración dentro del help están las opciones que hay que configurar, o sea, porque digamos hay unos parámetros que hay que modificar dentro del archivo de configuración de MySQL para que se pueda trabajar con ella, ¿listo? Entonces, para que también lo revisen, si van a trabajar con MySQL en Windows, hay que realizar un proceso de modificación del archivo de configuración. Hay unos valores que hay que modificar, entonces también para que los tengan presentes. Listo, por ahí hay una pregunta que nos dicen que si esta actualización de componentes sirve para los clientes. No, realmente esta actualización por componentes va orientada a la consola. Listo, entonces si se requiere, ya digamos después de hacer estos pasos de migración, será necesario llevar a cabo el paso o el proceso de migración de productos y endpoint. Como indicaba anteriormente, se debe realizar a través de la herramienta del Deployment Tools, o a través de una tarea de instalación de software, ¿listo? O una tarea de servidor orientada para implementación de agente. Como les indicaba, en la nueva consola, voy a mostrarles acá, está la opción de yo generar un instalador para desplegarlo a través de la consola del Deployment Tools, perdón. Entonces simplemente vamos a instaladores, crear instalador todo en uno. Cuando lo selecciono, nos va a aparecer estas dos opciones: seguridad, producto de seguridad más agente o solo agente. ¿Listo? Cuando yo quiero hacer el despliegue del solo agente a través del Deployment Tool, lo debo seleccionar acá. ¿Listo? No nos va a funcionar el instalador que yo genero como .bat.
Entonces, este no nos lo va a recibir directamente el Deployment Tool, sino el que viene como en formato todo en uno, o el más llamado, o mejor llamado como todo en uno. ¿Listo? Bueno, después de esa actualización, ya programamos la tarea, debe aparecer como exitosa y aparece en verde. Claramente ya estamos sobre esa consola versión 7, en donde ya tenemos acceso y podemos visualizar esta tarea. ¿Listo? Listo, gracias. Listo. Consideraciones para realizar la migración. Bueno, si presenta dudas, inquietudes, pues para eso estamos nosotros, para ayudarles. La idea es que siempre generen un ticket en la mesa de ayuda con el inconveniente o la duda que ustedes están presentando. Solicite capacitación o solicítenos capacitación en base a lo que usted quiere realizar, o más que una capacitación, como una asesoría de lo que quiere realizar. Valide los requerimientos de la nueva consola, que en la consola donde se quiere implementar esta versión 7 cumpla con las características y requerimientos. Esta información también la pueden encontrar en el help de SET y allí lo pueden ver por requerimientos. ¿Listo? La idea de esto es que también ustedes en sus entornos de trabajo lo puedan hacer en un modo controlado antes de hacerlo en el cliente. Al igual, cuando lo estén haciendo donde el cliente, háganlo de forma progresiva. Digamos, en el caso de migración por certificados, le aplico la política de agente a unos equipos para ver el comportamiento de solo esos equipos. Con eso, si pierdo la conexión de equipos, va a ser de 5 o 2 equipos, o con los que yo esté haciendo la prueba, y no los de toda la infraestructura. Siempre contar con usuarios y claves administradoras de los servidores para realizar este procedimiento. Con eso se avanza y no se va deteniendo por este tipo de cosas o situaciones que se puedan presentar. Listo, básicamente este es la capacitación del día de hoy, la presentación donde explicábamos el proceso de migración. Igual, cualquier duda, sugerencia o notificación nos la pueden hacer llegar a través de la mesa de ayuda o por el correo de soporte@frontedgecolombia.com. ¿Listo? También en la mesa de ayuda hay unas bases de conocimientos. Nosotros estamos procurando cargar KBs, digámoslo así, o bases de conocimiento de casos en los que se presentan ciertos errores o ciertos mecanismos de implementación, o inclusive requerimientos que se lleguen a necesitar.